Ahora vamos a presentar al ingeniero Norberto Lerendegui, actualmente docente y asesor de decanato en la Universidad Nacional de San Martín y con una larguísima trayectoria en la actividad profesional particular en la universidad, en el ITBA y en distintas universidades, en la Universidad de Belgrano. Sería muy largo la lectura de sus antecedentes y también una larguísima trayectoria de apoyo y soporte en el IEEE. Norberto, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Adrián, por esta invitación. Y el tema que nos convoca, y que es el tema que pienso presentar, es la robótica móvil terrestre. Recientemente presenciamos una muy interesante charla sobre lo que es la clasificación de los robots. Los robots se clasifican en fijos y móviles, y en el caso del doctor Acosta nos presentó el caso de los móviles acuáticos. Yo quisiera conversar un poco sobre robótica móvil terrestre quiero dar el siguiente enfoque. Sé que hay muchos estudiantes, sé que también hay jóvenes graduados, y cuando traté de diseñar esta presentación, me pregunté qué sería interesante mostrar. Y una de las cosas que creo que hay que destacar en la robótica es el tema de la mecatrónica, la conjunción de la mecánica, la electrónica, la programación, el control. Y dije, ¿por qué no ensayar un tutorial en el cual se vea claramente la relación entre todos estos elementos y que no quede solamente en palabras, sino directamente con cuentas, o mejor dicho, con expresiones? Entonces, voy a desarrollar el tema fundamentalmente desde el punto de vista del control de un robot que se llama tipo PWS, la traducción digamos, el nombre en inglés es Power Wheel Steering, que es eh, conducción por rueda, o sea, por manejo de ruedas. Y me voy a focalizar fuertemente en la parte del control, con dos estrategias de control, y lo que le quiero transmitir, que lo que van a ver tiene el sabor de ser implementado, de haber sido implementado, e incluso han participado estudiantes en la implementación de algunas de las cosas que les voy a mostrar. Hecha esta presentación, comenzamos entonces. Lo que ustedes están viendo en pantalla a la izquierda es el robot Touro. Touro es el nombre que en Japón se le da a esas famosas lámparas en las cuales uno ve en las películas que tiene una candela dentro, una vela, y tiene un papel satinado alrededor. Este es un robot que tiene unos 50 centímetros de lado, y lo que ustedes están viendo es una fabricación con elementos convencionales que se consiguen en el mercado, y está todo trabajado, no hay ningún elemento de estructura que haya sido comprado. Lo vamos a ver en acción. Este es un robot que, fíjense el tamaño que tienen, lo que están viendo ahí es un cordón umbilical que se llama, no es porque necesite ser controlado, es totalmente autónomo. Este es un video bastante antiguo. El robot tenía el desafío de sortear un obstáculo de posición desconocida. Entonces, lo que está haciendo es, con sensores ultrasónicos, tratar de poder identificar paredes, objetos, y teniendo en cuenta dónde tiene que llegar. Por lo cual, el robot es consciente de la posición final. Ese tema se maneja por odometría y en la jerga robótica se llama Dead Reckoning, que es un término marino que proviene de cómo saber dónde está ubicado un barco en el mar con la única información que se dispone de las estrellas y del recorrido medido por el mismo buque. Bueno, entonces vamos a recorrer un poco qué es lo que está detrás del sistema y la estrategia de control de un robot de este tipo, que decididamente es un robot académico, que incluso en la versión más avanzada ha tenido GPS y un sistema de estrategia de sorteo de obstáculos en forma dinámica. ¿Qué es un robot PWC básico? En principio consiste en disponer de una estructura, que es el cuerpo del robot,
con 2 ruedas de tracción, cada una manejables en forma independiente, mediante un motor y un reductor. Lógicamente, este es un sistema que no tiene equilibrio, por lo cual hay que hacerle una variante, que es, ya sea incorporar una rueda loca en alguna posición. En general, las estructuras triangulares de soporte, por ejemplo, una que apoya en la rueda izquierda, la rueda derecha y la tercera, son intrínsecamente estables, porque se sabe desde ya la época de los griegos que por 3 puntos pasa un único plano. Por lo tanto, con 3 ruedas, 2 de tracción, una de soporte, siempre está en equilibrio. El robot que ustedes están viendo, o que vieron recientemente, tiene 4 ruedas, 2 ruedas locas y 2 ruedas de tracción. Entonces, ¿qué identificamos mecánicamente? Esas cosas que uno ve en física. Y dice, uy, ¿para qué va a servir? Es el momento de poder aplicarlas. Entendemos que hay un cuerpo robótico que tendrá una masa y tendrá un momento de inercia de rotación respecto de un punto ubicado a la mitad del segmento que une los centros de cada rueda. Acá representamos con la letra omega a esa velocidad angular. Fíjense que si omega es positivo, estaría girando el robot y visto desde arriba, de un plano superior, estaría rotando en sentido contrario al de las agujas del reloj. Estas ruedas, que están accionadas por los motores, tienen un radio, rueda derecha, radio de la rueda izquierda. Y al moverse, al girar, desarrolla una velocidad tangencial a ambas ruedas, como lo que se estudia en física. Omega R por RR será la velocidad tangencial de la rueda derecha, y de la misma manera omega L por RL la de la rueda izquierda. Aceptando que el robot va a rodar sin resbalamiento, se puede decir que el avance traslacional del eje de la rueda derecha va a ser igual a la velocidad tangencial de la rueda derecha. Es decir, con esa hipótesis, controlando la velocidad angular de la rueda derecha, podemos controlar la velocidad traslacional de la rueda derecha. Y lo mismo con la rueda izquierda. La trocha se define como la distancia entre los planos centrales de cada rueda. En este caso, la letra T representaría la trocha de este vehículo. Ahora, hay otros parámetros más que definen la dinámica. Uno se imagina que las ruedas tienen su propio momento de inercia rotacional con respecto a su propio eje. Bueno, tendremos un momento de inercia de la rueda izquierda y de la rueda derecha. Pero a su vez el motor tiene un rotor. Si es un motor de corriente continua, ese rotor girará, y para poder acelerarlo hay que aplicarle un torque, el torque motor, y tendrá un momento de inercia. El momento de inercia de ese motor tendrá motor izquierdo y motor derecho. A su vez, seguramente hay fricción. Una fricción puede ser de 2 tipos, newtoniana o coulombiana. Coulombiana es lo que se estudia habitualmente en los primeros cursos de física, en la cual es una fuerza resistente, un torque resistente que no cambia con la velocidad. La newtoniana depende de la velocidad de la que estamos considerando, o sea, mayor velocidad, mayor fricción. Y suponemos que esa fricción está concentrada en la rotación del eje de la rueda tercera. La rueda de derecha a izquierda, perdón. Hay una caja reductora y el factor de reducción es un elemento importante. El factor de reducción marca la diferencia entre la velocidad en el motor y la velocidad a la salida de la caja reductora, que es la velocidad de los ejes de cada rueda. Tendremos también la velocidad angular del motor izquierdo-derecho, que será mayor que la velocidad de las ruedas, y también el torque del motor izquierdo-derecho, que lo provee el motor. Entonces tenemos toda una serie de parámetros que definen la dinámica vehicular. Con esto podemos construir un sistema de control que utilice sistemas embebidos para aprovechar lo mejor del movimiento que nos ofrece este robot. Un punto importante, si yo mencioné el caso de cómo hacemos para poder conocer el recorrido del robot, es estudiar la cinemática de movimiento y conocer lo que es importante para un observador, que es la velocidad traslacional y la velocidad rotacional a partir de las velocidades de cada rueda. Vamos a trabajarlo matemáticamente a través de esta transparencia, y tengo la pretensión de que se entienda las fórmulas detrás. Si yo veo al robot desde arriba, veo que tiene una nariz, y la dirección del eje que pasa por la nariz y por el centro de rotación del robot forma un ángulo con respecto al eje X que llamaremos θ. Entonces, la identificación de este tipo de vehículo
necesita solamente 3 parámetros, X, Y y θ. Nada más, visto de arriba, yo sé hacia dónde está orientado y en qué posición ocupa. Ahora, nosotros, ¿qué control tenemos sobre las velocidades angulares de la rueda izquierda y derecha? ¿Y cuál será la relación entre la velocidad traslacional del robot y la velocidad rotacional, o sea, el omega emergente del crecimiento de θ, en función de las velocidades angulares de la rueda derecha e izquierda? Entonces, vamos a hacer algunas cuentas o algunas expresiones. Imaginemos que tenemos el robot en esta posición inicial, fíjense, las dos ruedas, el eje, y en un pequeño intervalo de tiempo, la rueda izquierda rota y la rueda derecha rota. Es dable esperar que la rueda izquierda avance en una distancia igual a la velocidad tangencial de la rueda izquierda, puede ser delta t. Lo mismo sucede con la rueda derecha, ¿sí? Que va a avanzar una distancia omega r, rr por el delta t. Bueno, esta sería la posición que tendría el sistema de transporte del robot en un pequeño intervalo de tiempo. ¿Qué observamos? Que el punto medio que queremos seguir habrá avanzado un promedio entre lo que avanzó la rueda izquierda y la derecha, es decir, omega r por rr más omega l por rl por el delta t dividido 2. Esa es la distancia recorrida por este centro. Pero a su vez vemos que hay una diferencia de recorrido que también lo podemos calcular como omega r por rr menos omega l por rl por delta t. Muy bien. ¿Qué es la velocidad traslacional? Y lo que avanzó este punto marcado azul en la unidad de tiempo. O sea, sería delta S sobre delta T. Si tenemos el delta S y lo dividimos por delta T, fíjense la expresión que queda. Queda omega R por RR sobre 2 más omega L por RL sobre 2. Ya tenemos una expresión importante, la velocidad traslacional en función de la velocidad angular de cada rueda que vamos a controlar y los radios de cada rueda. Ahora, el desafío es conocer cuánto vale delta θ. Y delta θ, llevarlo a omega. Y omega, vincularlo con omega R y RR. Entonces veamos un poquitito. Delta θ, ¿sí? Por ser un intervalo de tiempo pequeño, el delta θ, esa fórmula que siempre nos enseñan los matemáticos, que es cuando el ángulo es pequeño, seno delta θ es igual a delta θ es igual a tangente delta θ. Bueno, el delta θ puede ser la tangente delta θ. La tangente de delta θ, podríamos verlo, y también es igual al seno delta θ. ¿Cómo? ¿De qué manera? La tangente delta θ va a ser esta diferencia, omega r por rr menos omega l por rl por delta t, dividido la trocha. Ah, bueno, si tenemos delta θ en función de delta t, si lo dividimos por delta t, nos va a dar la velocidad angular con que rota el robot, y nos queda la expresión omega r por rr sobre t menos omega l por rl sobre t. Es decir, ya tenemos los dos componentes básicos, velocidad tangencial, traslacional, perdón, y velocidad rotacional. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para hacer lo que se llama odometría o cinemática directa y cinemática inversa. Recordemos las expresiones. Tenemos omega en función de omega r, rr, omega l y rl, y b lo mismo. Entonces, si lo llevamos en forma matricial, en forma elegante, vemos que la velocidad va a ser rr sobre 2 por omega r más rl sobre 2 por omega l. Y la velocidad angular, esta expresión que está acá. Pero esto no sirve si nosotros conocemos omega r y omega l para conocer la velocidad v y omega, pero nos servirá para poder saber cuánto vale omega r y omega l, sí. Multiplicando por la inversa de esta matriz. Acá tienen que hacer un acto de fe, lo que están escuchando, y creerme que la inversa de esta matriz cuadrada es esta matriz que está acá. ¿Cuál implicancia que esto trae? Es que si yo conociera la velocidad v y omega deseables, podemos definir la velocidad omega r y omega l necesarias. ¿Qué sucede? Tenemos RR y RR es incómodo, pero ya tenemos buena tecnología, con lo cual podemos perfectamente hacer que las ruedas tengan el mismo radio. Cuando las ruedas tienen el mismo radio y el mismo diámetro, nos encontramos con que el proceso se facilita, porque tenemos que ahora hay dos parámetros geométricos que definen las vinculaciones entre velocidades.
el radio de la rueda y la trocha. Y eso se hace por construcción. Definida cómo se calcula las distancias y las velocidades. Bueno, pero estamos hablando de velocidades y omega y no de distancias. Tenemos que dar un pasito más. Entonces, ¿cómo calculamos las distancias y las orientaciones? Y acá viene el concepto de odometría y de reckoning que había mencionado. Si nosotros integramos la velocidad angular que hemos calculado en función del tiempo, nos va a dar el ángulo. Fíjese que para tiempo igual a 0, si tenía orientación θ 0, podemos sacar el ángulo, la orientación de la nariz respecto al eje X hipotético, que hemos trazado en el dibujo, a través de esta integración. ¿Y cómo calculamos X y Y? Lo calculamos como nos enseñaron, proyectando la velocidad sobre el eje X y proyectando la velocidad sobre el eje θ, sobre el eje Y, perdón. ¿Y qué elementos tenemos? Coseno de θ y seno de θ. Y las coordenadas iniciales. En conclusión, con V y omega, que son función de la velocidad de cada rueda, sabemos θ, X y Y. ¿Quién hace este cálculo? Un sistema embebido dentro del robot. Alguien hace el cálculo y puede saber el robot no solamente qué distancia recorrió, sino estimar la orientación y la posición que tiene en un entorno virtual que el robot tenga en su cabeza. ¿Qué sucede cuando tenemos sistemas discretos? Bueno, pasamos a forma discreta. Si el intervalo de discretización es suficientemente pequeño, podemos llevar la integral como valor anterior más el producto de omega k por delta t, y lo mismo, como ustedes pueden ver en la pantalla, la fórmula se transforma en una integral en ecuación de diferencias, tal cual nosotros vemos en control discreto o en las materias correspondientes. Entonces, ya sea que manejemos el mundo analógico o en el mundo computacional o discreto, tenemos las expresiones. Entonces, llega el momento de plantearnos el problema general. ¿Cuál es el problema general? Nosotros necesitamos una estructura de control. En la presentación que dio Gerardo, plantea que hay un sistema de alto nivel y uno de bajo nivel. Eso es una práctica muy habitual en robótica. Necesitamos tener eso para poder trabajar en lo que se llama diseño estructurado. Un grupo trabaja en la parte de bajo nivel, otro en la parte de alto nivel, y necesitamos definir las interfaces. Entonces tenemos la dinámica vehicular, ahí lo tenemos al robot, con todos los parámetros que hemos visto. ¿Cuál es el desafío? El desafío es, yo tengo un camino a seguir, quiero que el robot siga un camino. ¿Cómo hago que el robot siga ese camino? Entonces, necesitamos tener un módulo seguidor de trayectoria, que en inglés se llama Path Tracker. Ese módulo es responsable de seguir un camino, pero para seguir un camino tengo que saber dónde estoy y qué orientación tengo. Es decir, si yo supiera qué posición tengo y la orientación, podría definir las velocidades a partir de ese dato. Entonces, necesitamos construir algo que provea al seguidor un X, Y, θ al robot, y eso es para que el seguidor pueda decir, quiero ir ahora a tal velocidad y a tal velocidad angular. Toma decisiones, porque el camino a seguir le viene todavía en instancia superior. Entonces, para poder conocer X, Y, θ, ¿qué necesitamos? V y omega. Casualmente lo que hemos visto recientemente. Entonces necesitamos un módulo que genere esa odometría. Ahora, V y omega la tenemos que sacar de algún lado. Físicamente sería sacarla de las ruedas. Es decir, sería importante recoger la información de la velocidad angular de la rueda derecha a la izquierda con cinemática directa, construir V y omega, y con las cuentas de integración, construir X, Y, θ, alimentar al seguidor de trayectoria, que a su vez va a decir, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? Bueno, pero al robot hay que decirle, bueno, qué torque hay que aplicarle a la rueda izquierda y qué torque aplicarle a la rueda derecha. El robot de otra forma no va a moverse. Y nosotros tenemos, ¿cuál es la velocidad de la velocidad angular? Entonces necesitamos algún elemento más. Ese elemento más tendría que ser algo que nos permita conocer cuáles deberían ser las velocidades deseables para la rueda izquierda y la rueda derecha. Tenemos entonces que construir omega L
de referencia y omega r de referencia. Y ahí tenemos lo que hemos visto en cinemática inversa. Con estas velocidades deseables, ahora llega el momento de trabajar sobre la planta. ¿Cómo mapeamos las velocidades deseables a los torques para que la planta siga? Requiere estrategia de control. Un controlador de velocidad de ruedas tractoras que tome información de esa velocidad angular y genere un torque de referencia. Y lógicamente, el controlador de los torques de las ruedas tractoras va a dar el torque que, si fuera un motor de corriente continua, estará asociado a la intensidad de corriente que tiene que pasar por cada arrollamiento rotórico, ¿sí?, lo que llama armadura, de cada uno de los motores. Todo este sistema está muy bonito, pero necesitamos proveer un poquito de realimentación, porque no nos garantiza nada que la velocidad de referencia propuestas coincidan con las velocidades que realmente desarrolla el robot. Por lo tanto, sería deseable tener alguna realimentación a nivel de lazo de control, en el control de velocidades, que tome información veraz de omega R y omega R. Entonces tenemos que medir omega R y omega R por algún método, y tenemos que actuar sobre el motor controlando las corrientes por algún otro método. Esta estrategia, cuando uno lo ve, dice, bueno, el controlador de velocidad seguramente conoce el tipo de planta de que se trata, los momentos de inercia, etc. Cinemática inversa y directa necesitamos conocer solamente la trocha, la disparación entre ruedas, y también el radio de la rueda. O sea, toda esta parte que está aquí requiere un conocimiento del robot, pero el seguidor de trayectoria, la cinemática vehicular, no requiere información sobre el robot. O sea, los bloques que están marcados en violeta o en bordeaux son bloques que podían ser trabajados para cualquier otro robot, independientemente de este robot. En pocas palabras, lo que estoy planteando es que, sin duda, tenemos un planteo de bajo nivel, una resolución de problema que requiere el conocimiento de la planta, del robot, y algo de alto nivel que tiene la información del camino a seguir, que alguien se lo debe estar diciendo, que provee la posición del robot y la orientación del robot, pero el bajo nivel solamente depende de las características del robot. Entonces, esta es la arquitectura de control. Y estamos ya viendo los jugadores, las expresiones que forman parte de todo este proceso. Entonces, vamos a dar un paso más en este esquema, y es sumergirnos cómo vamos a controlar la planta. Y para eso tenemos que desempolvar las fórmulas más básicas. Ahora nos concentramos en el control de la planta. Tenemos dos ruedas que giran sin resbalamiento, esa es la hipótesis. Esas ruedas, al tratar de girar, empujan la tierra para atrás, y la tierra las empuja para adelante con una fuerza, y la fuerza van a ser FL en la rueda izquierda y FR en la rueda derecha. El robot se va a mover a una velocidad traslacional V y a velocidad angular omega. ¿Qué nos enseña Newton? Newton nos dice que la sumatoria de la fuerza exterior es igual a la variación de la cantidad de movimiento. En un sistema donde la masa no es variable, podemos plantear un sistema que llamaríamos rígido, que la sumatoria de ambas fuerzas es igual Fd más Fr a la masa por derivada de la velocidad traslacional respecto al tiempo. Pero también, ¿qué nos obtenemos nosotros? Que la sumatoria de los momentos de las fuerzas es igual a la variación del momento de la cantidad de movimiento, que en la forma más simplificada para sólido rígido es el momento de inercia del sólido derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. J es un dato y M es un dato del robot. Lo podemos obtener. ¿Y cuántos son los momentos? Pensemos que el momento de la fuerza Fr, por el sentido de los ejes que hemos elegido, ¿sí?, va hacia arriba y es positivo, es la mitad de la trocha, que es el brazo palanca, por Fr. Y la fuerza izquierda es la mitad de la trocha, que es el brazo palanca, por Fl. Y acá tenemos las dos expresiones. Fr, sabemos cuánto vale, no sabemos cuánto vale. Omega y V tampoco sabemos cuánto vale, pero podemos plantear algunas ecuaciones. Por ejemplo, no queremos tener V y omega
porque ya nos va a interesar a nosotros controlar omega R y omega L. Con lo cual, podríamos, a partir de las expresiones de B y omega que hemos visto, incorporarlas en estas expresiones. Entonces hacemos dos operaciones, ¿sí? Una es despejar FR, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos despejar FR y FL en función de B y omega, y sustituir B y omega por omega R y omega L. Acá también les pido un acto de fe de que al hacer todas estas simplificaciones nos quede, confíen que queden estas expresiones, FR y FL. Este es interesante, porque veamos el concepto subyacente. Nos queda que la fuerza R y la fuerza L de interacción con el piso son función del omega de cada rueda y de parámetros geométricos, como puede ser T, o pueden ser el radio de las ruedas, y parámetros dinámicos, como es la masa del robot y el momento de inercia respecto a ese punto azul marcado. Podemos ir todavía un poquito más lejos y es ver qué rol juegan los motores en esto. Entonces repasemos un poquito conceptos de motores. Tenemos que si aplicamos un torque a la entrada de una caja reductora, el torque a la salida de la caja reductora, ¿sí?, es tal que cumple con esta ecuación. Gamma, recordemos que es el factor de reducción. El factor de reducción es mayor que 1 cuando hay una reducción de velocidad. Por lo tanto, el torque a la entrada de la caja reductora es menor que a la salida. Eso es algo sabido. Un motor de poco torque, cuando le pone una caja reductora, entrega mucho más torque a la salida, que es que va conectada a las ruedas. Como contrapartida, la velocidad angular del motor es mayor que la velocidad angular a la salida. Y lógicamente, si la caja no tuviera pérdidas, el producto del torque por la velocidad angular nos da la potencia, y nos queda que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces, ahora viene un ejercicio un poquito más difícil. Imaginarnos, el torque del motor, ¿en qué se consume? Por acción electromagnética, el rotor del motor recibe un torque. Y se va a consumir, como nos enseñaron en las materias correspondientes, en acelerar, fíjense que derivado omega del motor, en este caso derecho, respecto al tiempo, por el momento inicial motor, esto es necesario para acelerar el motor, para que esta derivada sea mayor que 0, que haya un torque. Pero a su vez, hay una caja reductora, y el torque que tiene el motor también se consume en mover lo que está detrás de la caja reductora. ¿Qué es lo que está detrás de la caja reductora? El momento de inercia de la rueda derecha, por la derivada de la velocidad angular de la rueda derecha respecto al tiempo, la fricción, el torque de fricción, coeficiente de fricción por el omega, recordemos que proporciona la fricción al omega, y a su vez vencer el torque que genera la fuerza de interacción con el piso, que es el radio de la rueda por la fuerza R. Pero esto que está detrás de la caja reductora. Y ante la caja reductora, este torque necesario se divide por gamma R, como lo muestra esta primera ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones que vinculan el torque del motor con la velocidad angular de las ruedas y coeficiente de fricción y parámetros. Totalmente medibles, totalmente modelables, fácilmente manejables. Acá tenemos un recordatorio que la velocidad del motor es el factor de reducción por la velocidad en la rueda. Con lo cual, podríamos llevar también la velocidad esta del motor, reemplazar omega mr por gamma r por omega r y llevar toda velocidad de la rueda. Entonces, cuando uno junta todo esto, nos encontramos con la siguiente ecuación, que el torque del motor derecho es algo por la derivada de la velocidad angular del motor derecho, más algo por la derivada de la velocidad angular del motor izquierdo, más algo por la velocidad angular del motor derecho. A, B, C, D, E y F tienen parámetros geométricos y dinámicos totalmente conocidos o medibles para este robot. ¿Qué observamos acá? Observamos que uno podría imponer esta ecuación en un microcontrolador y resolver esta ecuación, pero nos interesa saber que nosotros tenemos que encontrar el torque deseable para una determinada condición.
Y observamos algo interesante, que el término C y D, que es un término molesto, fíjese que el C y el D es un término cruzado. El C se mete una velocidad angular de la rueda izquierda en algo que de la rueda derecha, y el D es lo recíproco. Y estos términos tienen, cuando uno navega adentro, una resta, ¿sí? Y llega uno a la conclusión, oye, si uno lograra que la masa del robot dividido 2 fuera igual a 2 veces el momento de inercia dividido la trocha al cuadrado, desaparecerían C y D. Esto es como en un circuito electrónico con instancia y capacitor, una sintonización, pero en este caso es mecánica. Estamos sintonizando mecánicamente. Hay que lograr que el momento de inercia del robot frente al centro de rotación, que está ubicado en la mitad de las ruedas, visto desde arriba, sea la masa del robot por la trocha sobre 2. ¿Cómo se puede hacer? Porque la masa del robot no la controla, el momento de inercia, y ahí volvemos a repasar los conceptos. Si yo me quedé corto de momento de inercia, y necesito subir el momento de inercia, no tengo que subir la masa, porque si no, voy a subir la masa en el momento de inercia, la ecuación va a seguir siendo una inecuación. Yo tengo que subir J sin subir M. ¿Qué es lo que hago? Alejo las partes constitutivas hacia la periferia. Es como los ejercicios en cinemática, cuando se subía a una base giratoria y alejaba los brazos, y se iba más lento, y cercaba los brazos, iba más rápido. Bueno, acá lo que hay que hacer, aumentar J, es, como el J depende de la distancia, la masa hacia el centro de rotación, lo alejamos. ¿Qué pasa si me quedé corto de masa? Entonces, yo digo, necesito aumentar la masa, pero no tengo que aumentar J. Bueno, es un buen momento para poner una segunda batería justo en el centro del robot. Ponemos una batería en el centro del robot, estamos aumentando la masa sin contribuir sustantivamente a J. Es decir, el posicionamiento de los componentes electrónicos, los motores, las baterías, empieza a interactuar con la dinámica del robot, pero sobre bases ciertas. Si logramos eso, tenemos las fórmulas muy simplificadas que están aquí abajo, donde aparecen 4 coeficientes. Seguimos y damos un paso más adelante ahora entonces. Ya que tenemos conectado todo esto, decimos, bueno, ¿qué estrategia de control vamos a hacer? Ya hemos vinculado la mecánica, la cinemática, estamos vinculando el concepto de torque en el motor, ahora queremos ensayar estrategias de control. Para la estrategia de control, vamos a hacer 2 estrategias. Una, un controlador proporcional integrador, y otro, un controlador anticipado realimentado. Es muy común que en los cursos que se enseñan en las universidades se trabaje mucho en realimentación, ¿no? Comparar la salida contra una referencia y aparece una señal de error y trabajamos sobre la señal de error. Pero en general, en la vida en la vida humana, que trabaja en deportes con objetos, como puede ser el tenis, el fútbol, el básquetbol, el ser humano utiliza control anticipado. El basquetbolista ve el aro, agarra la pelota, percibe la masa de la pelota, percibe el radio de la pelota, tiene su experiencia, percibe la distancia y su red neuronal calcula cómo tiene que impulsar la pelota, y una vez que impulsa la pelota, no hay más nada que hacer. Anticipó el control y definió la fuerza y en qué momento aplicarla y cómo aplicarla. Y ya no hay forma de realimentación posible. Si entra, festeja el equipo, y si no entra, festeja el equipo rival. Bueno, entonces acá, ¿cómo se puede hacer un estudio de comparativo? Bueno, tomamos ese robot que les mencioné yo a ustedes. Imaginemos un ejercicio que sería el siguiente. Vamos a proponer una trayectoria, esto es eje X y eje Y, en el cual definimos distintos intervalos. En el punto A, el robot está detenido, y durante 1 segundo está detenido. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque las velocidades tangenciales de cada rueda es 0. En el tramo B, lo hacemos avanzar al robot con la misma velocidad tangencial de la rueda derecha que de izquierda, porque avanza en el sentido del eje X porque está orientado en el sentido del eje X. Es decir, en medio segundo está avanzando. Acá están las unidades en milímetros sobre segundo. Entonces, fíjense que para t igual a 1, la velocidad es 0,
y para t igual a 1,5 la velocidad de 300 milímetros sobre segundo. O sea, cuando terminó de acelerarse, justo donde termina el tramo B, el robot está yendo a 300 milímetros sobre segundo. En el tramo C, que dura 2,5 segundos, como pueden ver, las velocidades de ambas ruedas se mantienen constantes, el robot avanza a velocidad constante, C velocidad constante. ¿Qué hacemos ahora? Lo hacemos rotar. ¿Cómo se hace rotar este tipo de robot? Y haciendo que una rueda vaya a mayor velocidad que la otra. De hecho, inclusive, y hago acá una digresión, si ambas ruedas giraran en sentido contrario con la misma velocidad, tendría un famoso spinning de bailarina, donde la pierna derecha y la pierna izquierda van a la misma velocidad, pero en sentido opuesto, entonces está girando en el mismo punto. Bueno, ¿qué hacemos acá? Acá lo que se hace es que la rueda derecha sigue a velocidad constante, 300 milímetros sobre segundo, pero generamos una reducción en la velocidad en la rueda izquierda. Fíjense que para t, esta cuenta luce un poquito complicada, pero si ustedes se fijan y plantean para 4 segundos, le va a dar que en 4 segundos queda 4 menos 4,5, 0,5 negativo por menos da más, da 300 milímetros sobre segundo. A los 4 segundos ambas ruedas van a la misma velocidad. Pero a los 4,5 segundos, esta se fue disminución de velocidad y pasa a ser 0. Es decir, hubo un decrecimiento gradual de la velocidad en la rueda izquierda y empieza a rotar el robot. Entre 4,5 segundos y 5 segundos, la rueda izquierda está con velocidad nula, con lo cual el robot sigue avanzando, porque es la rueda derecha la que empuja. Entonces se torció el robot. Ahora, ¿qué sucede? En el tramo F, la rueda izquierda empieza a cobrar velocidad, estaba en 5 segundos, valía 0, la velocidad, fíjense, 5 menos 5 da 0, pero en 5,5 volvió a 300 milímetros sobre segundo. Si la terminación del segmento F, el robot ahora va a velocidad constante hasta el momento de 8 segundos, esto durante 2,5 segundos, avanza en esa dirección a velocidad constante de 300 milímetros sobre segundo, y en el tramo H lo que hace es reducir ambas velocidades hasta que el robot finalmente se detiene. Este es el recorrido. Entonces, hacemos una prueba con estrategia de control y este es el recorrido de ensayo. ¿Qué queremos chequear? Si alguna estrategia de control es mejor que la otra. ¿Y cómo lo vamos a ver, la estrategia de control? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos plantear. Eso. Una es decir, bueno, estudiemos el control alimentado por porción integrador. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos que la velocidad de la rueda derecha se mide de alguna forma, se la compara con la velocidad de referencia, se coloca un contador por porción integrador y se genera un torque sobre el motor. O sea, ese PI define una intensidad de corriente que va a ser aplicada al motor de corriente continua. Lo mismo para el motor izquierdo. Entonces, hecho esto, lo que planteamos ahora es miramos los recorridos. ¿Y qué encontramos? El motor derecho que se aceleró, siguió a velocidad constante y se desaceleró. Esto, lo que está en trazo marcado, es la curva programada. El motor izquierdo se aceleró, fue a velocidad constante, se desaceleró, se quedó quieto y siguió el proceso. Y acá se acomodó a lo que estaba haciendo el robot, el motor derecho. Los puntitos marcan mediciones de velocidad con un encoder ubicado en cada rueda. Vemos que lo deseable, digamos, no se condice tanto con lo medido, pero de alguna forma hay un acompañamiento. ¿Qué tenemos ahora abajo? Los consumos de corriente de cada uno de los motores. Vemos una dinámica bastante percusiva, donde hay picos de corrientes que suben y que bajan. Bueno, en general está asociado a que fluctuaciones de corriente no es algo bueno para un motor, pues involucran de alguna forma aceleraciones y desaceleraciones, o torques que suben y que bajan. Lo ideal sería tener lo más uniforme posible. De cualquier forma, sabemos que cuando hay un proceso de aceleración, tiene que haber una corriente que puede ser que crezca, y cuando hay un proceso de velocidad constante, la corriente está constante al mínimo para vencer las pérdidas. Pero esta es la foto, la radiografía de la performance de un sistema de control para el robot que les mencioné, proporciona el integrador. ¿Qué hemos visto nosotros? Que podemos obtener de la planta todos los parámetros. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta información
tal cual el basquetbolista lo hace cuando lanza la pelota, para poder hacer una estrategia de control anticipado realimentado. Y lo vamos a hacer ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Generar un torque de referencia en cada motor a partir del omega de referencia que lo va a trasladar, ese omega de referencia, el esquema que habíamos visto, y a partir de ese omega de referencia, construir. Fíjense que lo que tenemos acá construido en diagrama en bloque, después lo implementamos en un sistema embebido, es la fórmula que tenemos acá marcada en rojo y en azul. Entonces, con esto definimos el torque que va a cada motor. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando uno tiene un sistema de control anticipado, se basa en la inocente ilusión de creer que los parámetros A, C y D, B, D y F no cambian. Pero puede suceder que algo pasó, cambió la posición de algo ligeramente, o se agregó una masa, o alguien colocó una batería distinta, o le cambió algo al robot muy mínimamente, o cambió en forma natural, y este sistema de control no tiene realimentación. Sería bueno incorporar realimentación para que se corrigieran cambios en los parámetros de planta que siempre van a suceder por alguna razón. Algunas veces los forzamos nosotros sin darnos cuenta, y otras veces se dan en forma natural. Entonces, es importante en ese caso cambiar un poco la estrategia e imaginarnos que seguimos teniendo el mismo bloque de control anticipado, pero le agregamos una sutileza. Tomamos el omega de referencia que queremos, el omega medido real del robot, y con un controlador PI le agregamos este nodo modo tal que si omega R de referencia es mayor que omega R, este controlador le dice, bueno, hay que subir un poquitito más el torque de referencia. Si omega de referencia fuera igual a omega R, fíjense que la señal de error sería igual a 0, con lo cual estamos trabajando bien en control anticipado. O sea, esta realimentación lo que le da es una corrección al control anticipado. Entonces, avanzamos un pasito más y decimos, bueno, ¿cuál es la performance? Y esta es la performance. Vemos que frente al recorrido que fue planificado, hay un ligero corrimiento, esos son los puntitos de medición, y también la corriente del robot fluctúa, pero sería interesante comparar uno con respecto al otro, para que se vea mejor. A la izquierda tenemos la estrategia de control anticipado realimentado y a la derecha de realimentado. Cabe aclarar que esto está hecho después de proceso de optimización, o sea, no es que si pusimos cualquier valores. ¿Qué vemos? Que hay un mejor seguimiento de lo deseado con el control anticipado realimentado que con el realimentado. Y a su vez, si ustedes se fijan en la figura de la izquierda, las corrientes picos son menores y a su vez son más uniformes las corrientes registradas. Conclusión, uno podría prever que para este caso el control anticipado realimentado resultó más adecuado. Entonces, pensemos siempre que esto termina siendo involucrando a un motor, ¿no? Entonces, ahora llega el momento de ver cómo correlacionamos el torque deseado con la acción sobre el motor. Entonces hacemos un repaso motor de corriente continua. Acá ya hemos visto estrategia de control, mecánica, ahora nos metemos en electricidad, algo muy común en la robótica, que tiene mucho de mecatrónica. En un motor de continua, de imán permanente, la atención que uno aplica a la armadura es la constante eléctrica del motor por el omega del motor, más la intensidad corriente armadura por la resistencia armadura. Es una de las máquinas más lindas que hay de motor de continua, porque tiene dos constantes, K y RA, y con eso se obtiene todo. ¿Qué sucede? Que los motores tienen una pequeña fricción, entonces es muy común que se hable del momento útil disponible como el momento total, menos el momento de fricción. La potencia en un motor de corriente continua va a ser el torque por el omega, y en los motores de corriente continua el torque es proporcional a la intensidad de corriente, que es esta expresión que está acá.
Estas son las cualidades que tiene el motor de continua y por eso se utiliza mucho en robótica móvil terrestre. ¿Por qué? Porque uno puede controlar el torque que uno utiliza sobre la rueda y de esa forma evitar el resbalamiento. Para que se entienda claramente aquellos que no están familiarizados con esto. Cuando uno camina en un terreno con rugosidades, camina a paso firme y aplica mucha fuerza contra la tierra, puede correr rápido, pero si tuviéramos que caminar sobre el hielo, tendríamos mucho cuidado de hacer mucha fuerza en el hielo, porque nos vamos a caer. Uno lo que busca cuando está caminando es tener cierta medida, entre comillas, el, eh, digamos, el rodar sin resbalar. Es lo que el viejo Ucha, en la famosa, digamos, obra, decía, taco saloni, taco suele y punto, ¿no? O sea, hay que tratar de que acompañar el pie todo el movimiento, pero en el hielo eso es difícil de hacer. Entonces, el motor de continua tiene la posibilidad de controlar muy bien, muy fácilmente, el torque, con lo cual puede manejarse sobre distintas superficies. Y la estrategia de control se adapta a ella. Entonces, cuando uno despeja de acá las ecuaciones, puede obtener que la velocidad angular que desarrolla el motor depende de la tensión que tiene aplicada, U, la constante eléctrica, y aparecen dos parámetros. M es el momento que entrega y M es el momento de bloqueo. Esto es más fácil verlo en esta curva. Yo tengo la curva de velocidad en función de M, y acá hablamos de velocidad como velocidad en número de revoluciones por minuto. El número de revoluciones por minuto es la velocidad angular en radianes sobre segundo por 60 sobre 2pi. Vemos que a medida que le pedimos más torque al motor, centremos en esta curva que está acá, a medida que le pedimos más torque al motor, nosotros lo que vamos a tener es que la velocidad va disminuyendo. Más torque, menos velocidad. Entonces, ¿cómo podemos controlar torque y velocidad? La única alternativa posible para controlar torque y velocidad es trabajando sobre el valor de tensión, esta tensión que está acá. Si nosotros estuviéramos en este punto y quisiéramos mantener la velocidad dándole más torque, tendríamos que irnos hacia allá, hacia esta curva, que es una curva de mayor tensión. Y si tuviéramos que mantener la velocidad cuando el sistema me pide menos corriente, menos torque, tendríamos que ir a una curva más hacia la izquierda, y eso se logra reduciendo la tensión. Entonces vemos que el motor de continua podemos manejarnos bien con tensión dentro de cierto rango, torque y velocidad, si controlamos la tensión. Esto nos lleva entonces al siguiente punto. ¿Qué hacer? Bueno, en un repaso rápido que vamos a hacer ahora sobre PWM, sabemos muy bien que una llave tiene la propiedad que si la llave es ideal, cuando uno la cierra la llave, la resistencia es cero, cero por cualquier intensidad de corriente de cero de tensión, la potencia es nula. Y si la llave está abierta y no tiene resistencia de pérdida, o sea que la resistencia es infinita, la corriente es cero y también la potencia es cero. ¿Cómo hacer nosotros para controlar la tensión en un motor de continua? Si le hacemos una tensión analógica, lo que vamos a tener es que va a haber pérdida de potencia. Entonces lo que se suele hacer es trabajar con un puente ancho, que es algo muy familiar. No voy a avanzar mucho en detalle en esto, pero porque es conocido por todos. Pero en principio tenemos 4 llaves, en este caso son 4 transistores MOS, y acá tenemos el motor en el medio. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería conectar el motor un cierto tiempo, en este caso durante un tiempo T sub 1, y durante otro tiempo, T0 menos T sub 1, desconectarlo. Si le dejamos más tiempo, en esta segunda figura tenemos un tiempo mayor, vamos a tener más tiempo, la corriente del motor va a desarrollarse a valores superiores, el valor medio de la corriente también va a ser superior, y podemos de alguna forma controlar
se podría decir, por efecto indirecto, lo que llamaríamos la tensión. El tema no es tan sencillo, pero podemos hacernos esa imaginación. El ciclo de trabajo consiste casualmente en el cociente entre T sub 1 y T sub 0. Entonces, ¿qué tenemos con este puente H? Bueno, lo que tenemos es el esquema que estamos viendo. Si S1 y S4 están en ON, están conectadas, vamos a tener que la fuente de alimentación, a través de S1, alimenta el motor, y el motor lo estamos representando por este esquema, donde tenemos una fuerza contraelectromotriz que proporciona velocidad, en este caso N, podría ser K por omega o KV por N, y hay una resistencia y una inductancia de armadura. Entonces, en el esquema de abajo vemos que la corriente circula, tal cual está indicado, entra por la llave S1, el transistor S1 que está acá arriba a la derecha, y sale por el transistor S4 abajo a la derecha. Eso mientras está en ON, ambas llaves, S1 y S4, S2 y S3 están apagadas. Esta VR, la fuerza contra el electromotriz motor. ¿Qué sucede cuando se apaga la llave? Es decir, S1 y S4 pasan a ser off. Estos diodos son los diodos de protección necesarios para poder evitar que se queme alguno de los transistores. La inductancia de armadura se opone, genera una alta tensión, se opone al cambio de intensidad de corriente. Uno recuerda la ley de Faraday que deriva del flujo magnético concatenado con respecto al tiempo a la fuerza electromotriz inducida. Hay que evitar que cambie la corriente. Entonces el esquema de protección es sencillo. La corriente que circulaba de AB ahora pasa por D2, va por tierra, pasa por D3, vuelve al motor. Entonces, acá lo tenemos, D2 va a la fuente, viene por D3 y va al motor. Este es el esquema tradicional, tal cual nosotros lo vemos. Ahora, ¿qué sería interesante? Poder correlacionar la intensidad de corriente con el ciclo de trabajo. Y vemos en la imagen anterior que la tensión contra la electromotriz depende de la velocidad angular, con lo cual no es lo mismo sostener una corriente cuando esto está detenido que cuando está en movimiento. Cuando el motor se mueve en el sentido que queremos darle, la tensión a aplicar tiene que ser mayor. Por lo tanto, el ciclo de trabajo debería ser mayor. Eso lo refleja esta imagen. ¿Qué indica? Dado un valor de corriente, imaginemos 0,4 amperes, si el motor estuviera detenido, el ciclo de trabajo requerido podría ser el 0,5, un poquito más, 0,52, pongámosle. ¿Qué sucede? Si el motor está en movimiento, en el sentido que nosotros queremos hacer circular la corriente, ahora hay que vencer una fuerza electromotriz mayor, porque el ciclo de trabajo tiene que ser mayor, pasa a 0,60 y algo. Y si fuera más velocidad, todavía mayor, estaríamos hablando de 0,70 y algo. O decir, 0,70 y algo significa 70 y pico de por ciento de ciclo de trabajo. Ahora, ¿qué sucede si en realidad nosotros lo queremos desacelerar al motor? Le queremos hacer circular una corriente, pero para que se frene el motor. En este caso, la fuerza electromotriz inducida, la contraelectromotriz del motor, me ayuda al movimiento, me ayuda a hacer eso. Entonces, en general, lo que vamos a encontrar es que tenemos que aplicar un ciclo de trabajo que es menor. Este gráfico indica que para un motor determinado podemos correlacionar corriente y ciclo de trabajo con la velocidad del motor para sacar un valor. Es decir, dada la velocidad del motor y la corriente requerida, sé cuánto es el ciclo de trabajo. Y la corriente requerida, ¿qué depende? Por lo que hemos visto, el torque es proporcional a la corriente. Por lo tanto, si me dicen el torque, yo sé la corriente que necesito. Entonces vamos a controlar el ciclo de trabajo del puente H a partir del conocimiento del torque requerido y la velocidad que tiene el motor. En pocas palabras, nosotros lo que estamos haciendo es obtener el ciclo de trabajo a partir de la corriente requerida y de la velocidad medida en el motor. Entonces, la corriente requerida la define el torque. La velocidad del motor la tenemos que medir. La medimos, por ejemplo, con encoder. ¿Qué hacemos con este ciclo de trabajo? Bueno, hay dos caminos. Una es, en forma directa, hoy en día, le podemos aplicar esta fórmula
en un sistema embebido cualquiera, cualquier microcontrolador o algún Cortex, puede ser, estamos hablando en MSP430, el MPC430 de Texas es de muy bajo consumo, pero se puede perfectamente utilizar también para este tipo de aplicaciones. No importa el microcontrolador. Hoy podemos implementar esa fórmula y calcularla intervalo de tiempo discreto, intervalo de tiempo discreto, que puede ser un milisegundo, o 5 milisegundos, o 10 milisegundos, sin ningún tipo de costo. También podríamos trabajar con el concepto de lookup table, donde tengamos grabada en una tabla para cada intensidad de corriente y para cada velocidad, para el motor que estamos trabajando, cuál es el ciclo de trabajo. En pocas palabras, esta tabla lo que es una forma de simplificar las fórmulas de cálculo cuando uno quiere trabajar con microcontroladores que tienen poco poder de cálculo, por así decirlo. Cuestión que hoy en día eso no se da. Los que están acostumbrados a trabajar con Arduino, suelen trabajar con un puente PWH de este tipo, con el de 298N. Este es un integrado interesante que permite trabajar hasta 35 volts de alimentación. Por ejemplo, con motores de 24 volts uno podría alimentarlo con 24 volts sin inconveniente, sin ir mucho en detalle, pero lo que está acá representado es lo que está acá abajo representado. Y uno puede, con esta sencilla placa, manejar los motores como del robot que les acabo de mencionar a ustedes, el robot Tauro, que tiene un consumo de 2 amperes, y la placa maneja perfectamente 2 amperes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alimentar acá BCC, que es esta entrada que está acá, con 24 volts, no colocar este jumper, ¿sí? Alimentar este integrado en forma externa para que tenga los 5 volts, acá vamos a tener 24 volts, acá vamos a tener los dos motores, y esto lo manejamos directamente desde el microcontrolador con salidas PWM. Hay aplicaciones ya muy comunes, ustedes van a encontrar en Arduino esquemas circuitales como el que están viendo acá en este momento. En este caso, están también, justo esta aplicación que está acá, se está manejando, si ustedes toman acá, salidas on-off, es decir, que está el motor a plena velocidad o no, pero ustedes pueden utilizar alguno de los que trabajan con Arduino, algunas de las salidas que tienen el circunflejo al costado, que significa que son pines que son manejables por PWM, y utilizar todo el poder de Arduino. En este caso concreto de este robot, lo que se hizo fue una placa, se trabajó, tiene unos años esto, así que se trabajó con FreeScale HCS12, acá tienen la entrada para el debugger con USB, y se incorporó el puente H directamente todo en la plaqueta, y tiene puerto de comunicación en RC232. Esta plaqueta que están viendo acá tiene implementado el sistema de control anticipado que les había mencionado. Yo les llamo la atención también a esta parte, para que ustedes vean, ahí, encoder derecho y encoder izquierdo, y alimentación. Fíjense que el encoder derecho y encoder izquierdo hay unos 3, 4, 5 contactos. 5 contactos. Es decir, este robot trabajó originalmente con un encoder diferencial, y vamos a ver que eso trajo algunos inconvenientes, y lo vamos a destacar ahora mismo como ejemplo también de oportunidad de mejora para este tipo de dispositivos, y a tener en cuenta por nuestros jóvenes tecnólogos que nos están escuchando en este momento. Ese robot Tauro, vamos a ver un poquito de detalle del despiece antes de seguir avanzando. Ahí le ponemos a la izquierda una imagen móvil para que sea un poquitito atractiva y vean un poquito el detalle constitutivo. Van a ver que hay roldana, hay un arito de goma que forma parte de la rueda. Fíjense que los perfiles son perfiles tipo en U o de sección cuadrada, son caños o U, y están agujereados con CNC. La idea es reducir la masa propia del robot, o sea, son huesos livianos, como si fueran los huesos de las aves, sin perder la rigidez estructural. Esa es la idea seguida. Acá tenemos una rueda loca, y vamos a ver que esto también suele generar algunos inconvenientes, y vamos a ver un video del problema que trae.
Y en fin, todo esto está diseñado y fabricado para hacer este robot. Y no hay componentes comerciales, por supuesto. La rueda loca se compró, pero me refiero, no es un robot comercial, sino que se diseñó y se construyó ex profeso. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Y acá tiene un detalle constructivo. Acá tiene un encoder diferencial, acá tiene el montaje motor con la caja reductora. Aquí tiene un detalle un poquito más fino sobre la rueda, la goma, y sistema de soporte y estas piecitas mecánicas que hubo que construir con el torno para armar todo este sistema constructivo. Se trabajó con tornillería, con cabeza tipo Allen, pero esos son detalles menores. Veamos el tema de la rueda loca. Uno ve la rueda loca y es una rueda loca, como yo le dije, comercial, a pesar de que este sistema de soporte se fabricó. Fíjense que el eje de rotación vertical de la rueda loca no corta el eje de rotación de la rueda en sí mismo, horizontal. Eso trae unos inconvenientes que lo podemos ver acá. Fíjense este detalle, ¿no? Ahí ven la batería de 7 amperios de plomo ácido colocada en el centro del robot, un poco de lo que hablábamos nosotros de la sintonía. Fíjense cuando se lo quiere hacer avanzar el robot, ¿qué pasa? Al avanzar la fricción genera un momento, digamos, vertical, o sea, rota la rueda, y trae como consecuencia un cambio en la trayectoria. Voy a pasarlo de vuelta porque quizás no se vio tan... Perdón. Bueno, ese pequeño desplazamiento es causal de lo siguiente. Estos son ensayos realizados. Se hace rotar el robot en un proceso de spinning. ¿Qué significa? Que la rueda derecha y la rueda izquierda van a la misma velocidad, pero en sentido contrario, con lo cual empieza a rotar en el mismo lugar. Debería quedar en el mismo lugar. Sin embargo, fíjense lo siguiente, que se fue corriendo de posición en el centro del robot, ¿sí? Y esa distancia va corriéndose. Esto es A y esto es B, y este es el radio, bueno, de la hipótesis, la hipotenusa, perdón, de los dos catetos, ¿no? A es un cateto, B es otro cateto, y cómo se fue corriendo en función de la velocidad rotacional. Esto estaba dando 180 grados por segundo, o sea, daba una vuelta completa en 2 segundos. Y se corrió, al cabo de, si mal no recuerdo, hicimos con 10 vueltas, 2,83 centímetros. A mayor velocidad había mayor corrimiento. Esto está asociado a una inadecuada elección de la rueda loca, que después uno la cambia por una que coincida. Pero es interesante hacer este tipo de mediciones para ver cómo se comporta el robot. Vamos a ver otro tipo de problemas y vamos a ver la causa también. Acá tenemos velocidad del robot en centímetros por segundo, la idea que recorría 40 centímetros, y acá están las mediciones de los encoders, ¿no? Entonces vemos que el encoder Y no midió como correspondiente a 400 centímetros, que son 4 metros, sino que midió menos, y la medición era menor cuanto más rápido avanzaba el robot. Fíjense, la velocidad 55 centímetros sobre segundo es una velocidad bastante considerable, ¿no? Es un medio metro por segundo. Pero el encoder medía mal la distancia, inclusive el encoder en X también estaba dando errores como si se hubiera corrido de distancia. Y estos son los errores y el tita de error calculado. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que hay algo que está asociado a un problema que tenemos que ver. Acá tenemos las mediciones hechas después de 10 vueltas. Fíjense también que en este caso, nosotros lo que encontramos es que en 10 vueltas tenía que haber recorrido 3.600 grados, pero los encoders reportaban que el ángulo girado era 3.523 grados. Eso significa, en este tipo de medición, que puede haber habido una pérdida de cuentas. Recordemos que los encoders que estamos usando son diferenciales.
Y no son los errores en el giro. Vamos a avanzar a la próxima transparencia. Y acá tenemos otro tipo de mediciones, donde son típicos de encontrar en robótica o en cualquier dispositivo móvil, donde le plantea un desafío, por ejemplo, la velocidad que tiene que recorrer, desde 1 hasta 60 centímetros sobre segundo, la velocidad reportada por los encoders, la distancia recorrida, los errores en distancia, los errores relativos. Y uno de los problemas que se plantea es, ¿qué pasa si los encoders pierden valores de cuenta? Porque son encoders diferenciales. Esto nos lleva a plantearnos un poquitito lo que es un encoder diferencial o incremental. En realidad el encoder más barato que uno puede encontrar es un disco de muestreo con agujeritos, hay una luz, un emisor de luz, un detector que toma la información y analógicamente aparece una señal cuando hay luz o cuando hay oscuridad que tiene esta forma, que tiene algún ruidito, como ustedes alcanzan a ver ahí. Quizás si lo planteamos un poquitito más, se alcanza a ver un pequeño ruidito en la señal que se está mostrando. Bien, esto pasa después por un sistema digital y se rectifica. Este encoder tiene una construcción también adicional importante, que es, hay una lente de colimación que lo que busca es que el emisor LED salga un haz lo más delgado posible y horizontal, una lente de foco, y tiene fotodiodos. ¿Cómo opera este encoder? Este encoder opera de la siguiente manera. Si nosotros tenemos dos fotodiodos, no necesariamente tienen que estar cerca uno del lado del otro, puede estar inclusive en posiciones opuestas, pero la posición relativa tiene que ser la misma. Imaginemos tener un disco de muestreo que son ventanitas, y una apunta en el medio y otra apunta en esta foto, justo en el borde. El que apunta en el medio tiene luz, ¿sí? Y si esto girara este disco en el sentido de las agujas del reloj, dentro de poco se le viene el borde izquierdo de la ventana y lo tapa, pues viene la oscuridad, y después de que transcurra el recorrido de la zona de la persiana, de la penumbra, vuelve a emerger la luz. Entonces, esta es la imagen que tendríamos de ese encoder, perdón, la salida de ese fotodiodo, ya pasar por un sistema digital, si se moviera en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué pasa con el otro? El otro está en la penumbra, está bloqueado, y si este disco girara, sigue estando hasta que aparezca una ventana. Cuando aparece la ventana, aparece la luz y tenemos esta secuencia. Es decir, esta secuencia que vemos acá nos permite a nosotros conocer las cuentas, porque cada vez que hay uno de estos pulsos, podemos tomar B1, significa que se pasó una ventana. Si se gira en sentido contrario, la situación sea distinta. ¿Por qué? Porque ahora el que está acá arriba, fíjense que si va en sentido de las contrarias, las agujas del reloj, vamos a tener que se le viene ahora el borde derecho, entra la oscuridad, viene la luz, etc. Pero el cambio radica en el esquema que estamos viendo con el segundo fotodiodo, porque no bien empieza esto a girar en sentido contrario del de las agujas del reloj, tiene iluminación plena el fotodiodo, y tiene que transcurrir todo el recorrido de una ventana para que esto se vuelva a apagar. Este es el ejemplo en forma rápida de cómo este tipo de encoder puede detectar si se está girando hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la cantidad de pulsos, que al final de cuentas el ángulo de recorrido, va a depender de las cuentas. ¿Y cómo se hacen las cuentas? Las cuentas se hacen, por ejemplo, dada la condición de que uno esté en cero, contar cuando el otro está en alto. Pero aún más, se puede obtener el aumento de la resolución si se tuviera en cuenta que podemos contar, si se gira en sentido de la derecha, cuando el B2 está en bajo y el B1 transiciona de alto a bajo, o el B2 está en alto y te transiciona de bajo a alto, es decir, mediante un microcontrolador y chequeando el estado de B1 y B2 y viendo las transiciones, uno hasta puede cuadruplicar la resolución de un decoder en forma natural. Eso requiere que el microcontrolador sea capaz de detectar las transiciones, seguir el algoritmo de esa detección, si uno está en bajo, transiciona hacia el alto el otro, etcétera, etcétera. Es una
es una expresión que está en una tabla, y muy importante, no tiene que perder ninguna de esas transiciones, porque si llegara a perder alguna de esas transiciones, se pierde una cuenta. El encoder diferencial tiene esa problemática. Y un microcontrolador puede ser, digamos, que está haciendo otras cosas, por ejemplo, el cálculo de los TER que tiene que aplicar, en una de esas se le pierde alguna cuenta. ¿Qué es lo que pasaba en el ejemplo que le estaba dando? ¿Cómo se soluciona este problema? Si se sigue trabajando con encoders diferenciales o incrementales, lo que hay que hacer es trabajar con algún dispositivo que ayude. Hay, por ejemplo, en el caso de la firma LSI o LSI, S7166, un contador de cuadratura, que lo que permite hacer todas estas cuentas sin que la haga el microcontrolador. Este contador trabaja hasta 25 MHz y no se le escapa ninguna cuenta. Uno podría estar moviendo el eje como quisiera y siempre va a estar sumando y restando lo que corresponda. Y es un contador de 24 bits. Piensen ustedes lo que significa 2 a la 24 en cantidad de cuentas. O sea, permitiría contar ángulos mucho más grandes de 360 grados. Es decir, un encoder de 65.536 pulsos por vuelta es un encoder de 16 bits. O sea, prácticamente un encoder de tan grande resolución, nosotros tendríamos 2 a la 8, 256 vueltas de acumulación más. O sea, ¿qué es lo que hace el microcontrolador con estos integrados? Este se encarga de hacer la cuenta, el micro lo encuesta, y ya encuestarlo es un proceso asincrónico sin que se pierda cuenta. La otra alternativa sería colocar un encoder óptico absoluto, que son muchísimo más caros si se tiene una determinada resolución. Bueno, una última mirada, ya creo que estamos bastante avanzados, estamos en 12:01. Estamos muy bien de tiempo. ¿Qué sucede con la visión del robot? En el mercado hay dispositivos comerciales muy variados. De los más comunes podemos tener emisor receptor infrarrojo. Todos los que están trabajando con Arduino saben a qué me refiero. Puede haber traductores ultrasónicos. Hay traductores ultrasónicos, como el que muestra la figura de 3 contactos, en los cuales tenemos la alimentación, tierra, y un pin que es bidireccional, puede actuar generando iniciando un envío, una señal ultrasónica, para después recibir la señal, y ese pin es testigo de cuánto tardó la señal en volver. También este tipo de sensores vienen de 4 pines, que son más fáciles de utilizar en los microcontroladores, porque tenemos alimentación, tierra, pin de disparo y pin de salida, y de salida que va hacia el microcontrolador. Entonces, vamos a ver un poco cómo trabajó este robot con el mapeo, y vamos a charlar un poquito más como parte final sobre qué sigue a partir de un video que le voy a mostrar. Entonces, la fórmula que trabaja en este dispositivo es la fórmula donde es conocida la velocidad de propagación del sonido, en este caso a 20 grados Celsius es 343 metros sobre segundo. El pulso salida que entrega esto indica cuánto tiempo tardó en viajar y de vuelta el pulso ultrasónico. Aunque en realidad no es un pulso, es una ráfaga de 40 kHz, o sea, es una ráfaga ultrasónica. El ser humano no lo escucha, los perros y en general muchos otros animales también sí lo escuchan, y que dura 200 microsegundos, es decir, si uno se da cuenta, 40 kHz, hace uno la inversa de 40 kHz, da 25 microsegundos, o sea, en 200 microsegundos van 8 pulsos, es como si hubieran 8 bits, bip, 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 ultrasónico, van, vuelven, y el pulso que uno detecta, o que tiene a la salida del transductor, indica la duración, el tiempo de vuelo o de viaje de esa señal. Con lo cual, va a ser 2 veces la distancia al objeto. Entonces, haciendo las cuentas que ustedes están viendo aquí, D igual 0,5 343 metros por segundo por la duración de ese pulso, perfectamente sabemos la distancia que se tiene. Esto en microcontrolador es más fácil de implementar porque tenemos señales y uno cuando dispara se fija cuando transiciona abajo y inicia previamente un contador y cuenta el tiempo con el microcontrolador. Así que formas de implementación bastante amistosas. Con esa distancia uno puede tomar varias decisiones, y el rango generalmente que manejan es de algunos pocos centímetros hasta
a unos pocos metros. Problemas que se presentan con ultrasonido es que pocos centímetros, porque si la distancia es muy corta, el viaje de ida y vuelta de esa ráfaga colisiona con, está volviendo uno antes de que haya seguido el último pulso. Entonces hay una distancia mínima. Y máximo porque no se logra tener una convergencia tipo láser y que uno pegue en la pared y cuando vuelve, viene todo, el paquete viene todo ordenadito. Hay muchos ecos. De hecho, uno de los desafíos en mapeo ultrasónico es, si ponemos varios sensores, o inclusive con un sensor, cuando pega una pared rebota en la otra y tenemos ecos tardíos. Es como en las viejas transmisiones de antena de televisión que teníamos los fantasmas, vienen ecos tardíos. Eso se resuelve mediante software, eliminando los ecos tardíos, y también hay estrategias. Entonces viene la pregunta es, ¿cuántos sensores ultrasónicos tengo? Todo depende si queremos hacer un mapeo perceptual del ambiente. Por ejemplo, una estrategia robótica podría ser, coloco un sensor ultrasónico al frente, como si fuera un sensor frontal, y coloco dos sensores ultrasónicos en lo que serían, acá tenemos los huesos temporales, ¿no? O sea, como si fueran dos sensores temporales. Tenemos uno que apunta a la derecha, otro a la izquierda y otro al frente. Es una posibilidad. Otra alternativa que van a encontrar también muchas veces en robótica con sensores ultrasónicos es tener adelante 7 sensores, están los dos temporales al frontal, y después el ángulo de 90 grados a izquierda o a derecha se divide en 3 o se hace una cierta asimetría. Se tiene uno a 45, otro a 22,5 respecto al frontal, para tener una prioridad de 5 sensores en la línea de visión de ese robot. ¿Eso va a dónde? Va a un microcontrolador, un sistema embebido, que toma la información acústica y hace una percepción de distancia, y hace cuenta, filtra ruido, elimina los ecos, y con eso uno puede tener un robot que haga un mapeo perceptual del ambiente, es decir, uno lo larga y el robot está midiendo distancias. Internamente va avanzando y se acerca a una pared. Detecta la pared, se acomoda para que siga el contorno de la pared. Si de golpe la pared, el eco le viene a una distancia muy grande y dice esto debe ser una puerta. Entonces internamente va mapeando la puerta y va siguiendo avanzando, y cuando llega a una pared de frente gira hacia la izquierda, y haciendo varias vueltas, el robot con sensores ultrasónicos podría identificar un ambiente. Se llama mapeo perceptual del ambiente. El otro tema es el sorteo de obstáculos. Vamos a ver un video que ya medio lo mostré y vamos a charlar un poco sobre ese video. Ahí tiene el robot, tiene una caja en el medio, el robot tiene que sortear 2 cajas acá. No sabe dónde están las cajas. Tiene un sensor frontal y sensores parietales, perdón, temporales, una a la izquierda y otra a la derecha. Detectó que puede pasar por ahí. El robot es autónomo. Lo que están viendo ustedes como cables que están ahí, solamente es ese cordón umbilical, es para poder levantar en MATLAB, en la computadora, lo que está haciendo el robot. No tiene ninguna acción de control, es todo autónomo. Entonces el robot ahora tomó una estrategia equivocada. Se cuenta que volvió, pero se va a encontrar con algo que no esperaba. Se trata de sortearlos. Recuerden, tiene solamente 3 sensores, uno frontal, 2 derecha y uno de izquierda. Pero está haciendo odometría el robot. Si el robot no tiene ningún landmark, que se llama, o sea, un indicador donde le dice dónde tiene que llegar, por ejemplo, con un puntero láser se podría saber, identificando un código de barras, dónde tendría que detenerse. El robot tiene que tomar las decisiones por sí mismo, tiene que integrar el movimiento y todo se basa en que no resbalen las ruedas. Entonces ya está llegando a su fin, ahí tuvo una indecisión, le pareció como que la caja está demasiado cerca, y bueno, se va a posicionar más detrás de esta segunda caja para llegar a su destino, y también tiene programada la orientación final. Y ahí se detuvo ese robot. Bueno, con esto yo tengo planteado y terminado lo que tenía previsto en caso de robótica móvil, y de ya agradezco a todos por la atención dispensada, y también en particular a Marcelo y a Adrián, que realmente han sido muy gentiles en también de coordinar esta sesión. Muchísimas gracias. Deseo la palabra ahora a Marcelo. Adrián.
Vamos a esperar a Marcelo, que seguramente tiene Este alguna es consulta. Marcelo en patineta. Acá está. Marcelo en patineta cambiando de... En este momento tenemos 3 sesiones simultáneas abiertas. A ver. Vamos Las a... preguntas, si hay. Sí, 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 eso estoy haciendo. Norberto, te hago una pregunta de paso. Sí. ¿Qué consumo de corriente tienen esos motores? Esos motores 2 amperes prácticamente en cortocircuito. Son Ajá. motores de 12 volt, 24 volts. ¿Y qué velocidad tienen? La velocidad medida para ese motor fue 45 milímetros sobre segundo, pero lo hemos forzado hasta 600 milímetros sobre segundo. No, en RPM, no. En RPM ahora, esos son motores en forma nativa de unos 5.000 a 7.000 RPM, y la Claro. caja reductora tiene una caja reductora bastante importante, tiene como 200 de reducción. Bien, gracias. ¿Son No por Ignis? nada. ¿La marca? No sabe. Ahora no recuerdo las marcas porque se me confunde con otras marcas con que he trabajado, pero lo que tiene esa marca, han cambiado mucho las No, marcas. En una época trabajé con Cerweni, ahora, viste, lo que tiene esa marca era que tenía bien fácilmente incorporar el encoder sobre el eje en la parte de atrás, que es el desafío más grande. Los motores claro. generalmente no tienen un eje pasante. Entonces, el encoder, te encuentras como está la rueda y tiene el encoder. Entonces, el encoder, ¿cómo lo colocás? Y no querés que el encoder salga fuera del robot. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. Sí. Y la otra pregunta te iba a hacer. En lo personal tuve unos problemas con esos motores que cuando lo energizás en un sentido o en otro sentido, varía muchísimo la velocidad. Está bien, nosotros tenemos un Es sistema decir, de que no tiene control. asimetría de movimiento. No tiene Eso, asimetría. Son no. casi el 40% de diferencia Y en velocidad o en eh, velocidad en velocidad y en vacío, y no, con carga. con carga. Bueno, ahí La otra pregunta, habría que analizar. en lo personal, eh, eran unas barreras de supermercado que abrían y cerraban. sí, sí, y La eran motores de velocidad para continua. abrir era distinta que para cerrar. Sí, No eran era algo. motores de corriente continua y más permanente. Sí, sí, en los mismos que tenías vos, por eso te preguntaba cuánto consumían y qué velocidad tenían. Tenían 6.000 vueltas estos, Sí, una reducción de 11 vueltas por minuto, tenía un torque imposible de frenar. sí, Eh, son. Cuanto más lo reducís, viste, no lo puede detener. pero a contraparte era que la velocidad para un sentido y para otro eran distintas. Eso Y, fue raro, y, pero fue así. pero, Lo digamos, solucionamos, ¿no? Pero le dimos distinto y tengo una cosa, PW la para medición no la hiciste, ¿no? ¿no? Quizás tengo una pregunta muy tonta y perdóname, pero viste como cuando dice, ¿te fijaste si enchufaste la Sí, computadora? sí. No, no la mediste, ¿no? Una subiendo, bajando, porque el consumo es distinto si subís la barrera si la bajás. No, 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 esta horizontal era. Ah, ok. O sea, Horizontal. Era la del y supermercado. sí, hay una simetría, eso, qué raro, tanta diferencia Sí, que sea sí, tan sí, sí. marcada. Sí, de hecho que tomamos la velocidad que tardaba, el tiempo que tardaba en llegar, y para el otro lado íbamos Porque cambiando el PWM para que es como se... si tuviera una dirección preferencial, ¿no? Sí, Y sí. eso es raro. No, pero cambié 10 motores y de la Los misma 10 hacían marca lo eran. mismo, los 10 Los hacían lo días hacían lo mismo. mismo. O sea que, ¿por qué era? Porque estaban enfrentadas las barreras. Entonces una llegaba más rápido que otra. Y Claro, dijimos, bueno, es la posición, el peso, las cambiamos de lugar y hacían lo mismo. Y lo que llegamos a la conclusión que era el motor, porque sí. los dos tenían el mismo PWM para abrir que para cerrar, se Y te supone. entiende, por la disposición constructiva, los dos tenían que girar en sentido contrario distinto. Sí, O sea, eso no algo podías para tener hacerlo en poner cuenta. una así y otra así. No, tenía Claro, que. sí. Por eso te preguntaba si esos motores No, tenían. esa Está experiencia bien, como nunca. ustedes lo compensan con el encoder, nosotros teníamos una velocidad, tenía que llegar juntos.
¿No, nada no más. probaste Claro. dejar solamente para abrir las puertas? ¿Cómo para abrir? Claro, si tenías problemas de que no eran iguales, solamente que en un sentido. Claro. No, no. Bueno, Que entren era al porque local, que justo entren al local y no salgan. estuvo muy bueno No, el tema es que con la apertura de las puertas sí, que se abren, que se cierran, y siempre los motores colocados en el mismo lugar, ¿no? De la misma forma, un motor gira en un sentido y el otro en el otro inevitablemente. La otra forma sería Claro, ponerlo que fueran así, los dos. claro, no, no se puede. No se No podía se puede, hacer, pero ese es el bueno, tema. estuvo muy buena tu presentación porque con el encoder y la compensación que lo hacen, o sea, serían autónomos. Pero bueno, la pregunta era si te había pasado, porque en lo No, personal no, fue en un no, no trabajo con que esa hicimos, diferencia. Y las diferencias eh, menores son producto de fricciones asimétricas. sí, Pero no con esa diferencia, mucha esa diferencia. 40%. sí, sí, casi 40%. Sí. Uno eh, tardaba 2 segundos y medio en llegar y el otro tardaba como 3 y pico. Y los notorio. cambiabas de lugar y hacían Y lo hacían lo mismo, mismo. claro. Cambiaban los motores, dejamos cambiamos la electrónica para ver si estaba mal la Finalmente placa. No, no. realimentaron y dijeron, vamos a hacer que la electrónica nos ayude a que vaya a la velocidad que queremos. Claro, entonces después que aprenda. Fue una función learn que tenía cuando arrancaba. Cuando llegaba el tiempo, quedaban justas. Pero bueno, Norberto, Claro. me eh, piden por YouTube si puedo compartir tus datos. Sí, cómo no. ¿Sí? Compartirlo libremente. Perfecto. También si necesitan la presentación, también se la puedo pasar y la ponemos a disposición de la gente. Si me mandás la presentación, la subimos a los anales, al repositorio del simposio. Te lo hago después que terminemos Sí, esta... por supuesto, sí, sí, sí. Si Sí, sí, querés, sí. mandame el PDF, que lo estamos, en algunos casos que nos han pasado, lo estamos incorporando. Dale, perfecto, sí, sí. Bueno, Norberto, una vez más, muchísimas gracias. Adrián, muchas gracias por la colaboración. no, gracias a ustedes. Gracias, Norberto. Realmente estuvo muy, muy buena tu Sí. presentación y aprendí un montón. Te agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Muy Hasta gentil de luego, tu parte, Marcelo. Adrián. Muchísimas Nos gracias vemos a después. ambos, y a todos los asistentes. Gracias. Chao. Que sigan bien. Chao, hasta luego.